Era una tarde de martes, de esas que parecen hechas para pensar. El cielo estaba despejado y yo había decidido aprovechar ese tiempo para organizar algunas ideas. Como muchos de ustedes, tengo la costumbre de hablar conmigo mismo a través de notas de voz y mensajes que envío a esa inteligencia artificial que ahora todos llevamos en el bolsillo. Es más cómodo hablar que escribir, ¿verdad? Hay algo en la voz que conecta mejor con lo que realmente somos. Abrí la aplicación de ChatGPT en mi teléfono y comencé a grabar un mensaje. Hablé durante unos 30 segundos y solté el botón de grabación para ver cómo la aplicación convertía mi voz en texto. Y entonces sucedió. Entre mis palabras, perfectamente transcrita, como si yo lo hubiera pronunciado, apareció una frase que me heló la sangre. Subtítulos realizados por amara.org. Releí la transcripción varias veces confundido. Yo no había mencionado esa página, ni siquiera conocía que era Amara en ese momento. Era como si alguien más hubiera hablado a través de mi teléfono, como si existiera una interferencia, una presencia invisible que dejaba su huella. Mi primer impulso fue pensar que se trataba de un error, un glitch del sistema, pero la precisión con la que apareció esa frase, perfectamente insertada entre mis palabras, me inquietó profundamente. No era la primera vez que ocurría algo extraño. Semanas atrás, al grabar otro mensaje, había aparecido una frase relacionada con una organización religiosa que yo jamás mencioné. La curiosidad me llevó a investigar qué era amara.org. Descubrí que se trata de una plataforma dedicada precisamente a la transcripción colaborativa de videos, especializada en crear subtítulos. Una organización real, existente, que trabaja con material audiovisual. Mi inquietud se transformó en una sensación de vértigo. ¿Cómo había aparecido esa referencia específica en mi transcripción? Esa noche no pude dormir bien. Sentía que algo no encajaba, como si hubiera descubierto una grieta pequeña pero significativa en el tejido de la realidad digital que damos por sentada. Era como asomarse por la ventana de tu habitación y ver por un instante que el paisaje familiar ha sido reemplazado por otro solo para volver a la normalidad al parpadear. Lo que más me perturbaba no era el error técnico en sí, sino lo que sugería que en ese espacio aparentemente privado entre mi voz y la pantalla existían otras presencias, otros oídos, otros sistemas escuchando, procesando y, de alguna manera, filtrándose hacia mí. ¿Qué significaba aquella interferencia? ¿Era solo un error de programación o había tocado sin querer algún tipo de límite invisible, una frontera donde lo digital se vuelve poroso y permite entrever sus mecanismos internos? Esa grieta digital que experimenté, pequeña pero innegable, fue como una puerta entreabierta que me invitaba a cuestionar todo lo que hasta entonces había dado por sentado sobre mi relación con la tecnología. Creo firmemente que en la vida no son las respuestas lo que nos transforma, sino las preguntas. Y este extraño incidente me obligó a formular preguntas que llevaba tiempo evitando. ¿Quién realmente escucha cuando hablamos a nuestros dispositivos? La respuesta fácil es un algoritmo, un sistema de reconocimiento de voz, un conjunto de protocolos informáticos. Pero la aparición de aquella referencia a Amara sugería algo más complejo. ¿Existían capas intermedias de procesamiento que no conocemos? ¿Manos humanas invisibles que intervienen en lo que consideramos una conversación privada con la máquina? Me pregunté entonces sobre la naturaleza de esa escucha. No es lo mismo ser escuchado por un amigo que por un extraño, por un confidente que por un analista de datos. La calidad de la escucha define la naturaleza del diálogo. Y si no sabemos quién o qué nos escucha realmente, ¿qué clase de diálogo estamos manteniendo? Surgió entonces una pregunta más amplia. ¿Hasta qué profundidad llega la vigilancia invisible que existe en nuestro día a día? Sabemos, o al menos intuimos, que nuestras búsquedas en internet, nuestras compras online, nuestros me gusta y nuestros comentarios son monitoreados, analizados y convertidos en datos que alguien utiliza. Pero, ¿qué sucede con nuestras palabras habladas, con nuestros susurros a la máquina, con esas preguntas que hacemos a la inteligencia artificial, creyendo que solo ella nos escucha? Y si esas palabras son captadas, procesadas y almacenadas, ¿dónde quedan? ¿En qué servidores descansan nuestras reflexiones más íntimas? ¿Quién tiene acceso a ellas? ¿Por cuánto tiempo permanecen allí, como testigos silenciosos de nuestro paso por el mundo digital? La inteligencia artificial, ese término que usamos con tanta ligereza, ¿qué papel juega realmente en este ecosistema?
¿Es solo una herramienta neutral que procesa información o está diseñada con propósitos más profundos que apenas alcanzamos a comprender? ¿Qué visión del ser humano, qué filosofía implícita hay detrás de estos sistemas que cada día se vuelven más presentes, más íntimos, más indispensables? Me sorprendí pensando en algo que nunca antes había considerado. ¿De quién son realmente mis palabras una vez que las pronuncio frente a un dispositivo? En el mundo analógico, mis palabras me pertenecen mientras no las comparta, pero en este nuevo paradigma, ¿siguen siendo mías cuando quedan grabadas, transcritas, procesadas y almacenadas en algún servidor lejano? No busco alimentar teorías conspirativas ni caer en paranoias tecnológicas. Simplemente creo que es necesario plantearnos estas preguntas desde un lugar de curiosidad filosófica, de indagación genuina sobre lo que significa ser humano en una era donde lo digital ya no es externo a nosotros, sino que forma parte integral de nuestra experiencia cotidiana. Vivimos en una realidad hiperconectada donde las fronteras entre lo privado y lo público se han desdibujado, donde cada palabra pronunciada, cada imagen compartida, cada pensamiento expresado digitalmente, se convierte en parte de un enorme océano de datos. Un océano que alguien, en algún lugar, está cartografiando con propósitos que desconocemos. Lo inquietante no es que nos vigilen, es que hemos normalizado esa vigilancia hasta el punto de invitarla voluntariamente a nuestras vidas, de llevarla en nuestros bolsillos, de hablarle antes de dormir, de pedirle consejo y compañía. Y tal vez lo más perturbador de todo, ¿qué sucede cuando ya no podemos distinguir si una palabra proviene de nosotros o ha sido insertada sutilmente, como aquella referencia a Amara que apareció en mi transcripción? ¿Qué ocurre cuando la frontera entre lo que decimos y lo que la máquina nos hace creer que hemos dicho se vuelve tan difusa que ya no podemos confiar ni en nuestra propia voz digitalizada? Permítanme ahora invitarlos a un ejercicio de imaginación. No como una predicción apocalíptica, sino como una exploración de posibilidades que quizás ya están en marcha sin que lo sepamos. ¿Hasta dónde podrían llegar estas tecnologías que recopilan nuestros datos más íntimos, nuestras palabras, nuestras emociones, nuestras búsquedas espirituales? Imaginen por un momento que, con todas las palabras que han pronunciado frente a sus dispositivos, con todos los mensajes que han escrito, con todas las búsquedas que han realizado, existe suficiente información para crear un avatar digital que replique su personalidad, un doble digital que habla como ustedes, que responde como ustedes, que incluso duda y se emociona como ustedes. Este avatar no sería una simple imitación superficial, contendría patrones profundos de su forma de pensar, de sus reacciones emocionales, de sus valores y creencias. Sería capaz de generar contenido nuevo, de mantener conversaciones, de tomar decisiones que ustedes probablemente tomarían. Un gemelo digital tan convincente que incluso sus amigos y familiares podrían confundirlo con ustedes. ¿Qué implicaciones tendría esto? ¿Seguiríamos siendo únicos si nuestra esencia pudiera ser replicada algorítmicamente? ¿Qué significaría para nuestra identidad saber que existe una versión digital de nosotros mismos circulando por el ciberespacio, interactuando, creando, existiendo en cierto modo? Pero vayamos más allá. Imaginen un mundo donde la realidad aumentada no solo modifica lo que vemos, sino también cómo lo interpretamos. Dispositivos que no solo superponen información visual sobre nuestro entorno, sino que sutilmente alteran nuestra percepción de acuerdo a algoritmos diseñados para maximizar algún tipo de respuesta, nuestro consumo, nuestra atención, nuestra adhesión a ciertas ideas. Una realidad donde cada persona ve una versión ligeramente diferente del mundo, personalizada según sus sesgos, sus miedos, sus deseos. Un mundo fragmentado en infinitas burbujas perceptivas donde el consenso sobre lo real se vuelve imposible, porque cada uno vive en su propia versión algorítmica de la realidad. ¿Y qué hay de un futuro donde nuestros deseos más íntimos ya han sido anticipados por algoritmos antes incluso de que seamos conscientes de ellos? Sistemas tan sofisticados en el análisis de patrones humanos que pueden predecir con asombrosa precisión lo que vamos a desear mañana, la semana próxima, el año que viene. Y no solo predecirlo, sino inducirlo sutilmente, cultivarlo, dirigirlo hacia objetivos que benefician a quienes controlan esos sistemas. Piensen en una humanidad donde cada impulso aparentemente espontáneo, cada descubrimiento personal, cada epifanía, ha sido cuidadosamente orquestada por algoritmos invisibles que conocen nuestros patrones psicológicos mejor que nosotros mismos.
Y quizás lo más inquietante de todo, una espiritualidad controlada, mercantilizada y dirigida por inteligencia artificial. Imaginen aplicaciones de meditación que no solo guían su práctica, sino que recopilan datos sobre sus estados de conciencia. Asistentes virtuales que sugieren prácticas espirituales basadas en el análisis de sus patrones emocionales. Sistemas que monitorizan su bienestar espiritual y ofrecen soluciones personalizadas para su crecimiento interior. Una espiritualidad algorítmica, donde lo trascendente ha sido reducido a datos, donde la búsqueda del sentido está mediada por sistemas de recomendación similares a los que hoy sugieren qué película ver o qué producto comprar. Un futuro donde incluso el silencio interior, ese espacio sagrado de comunión con lo profundo, está colonizado por la lógica digital. No describo estas posibilidades para generar miedo o rechazo hacia la tecnología. Las comparto como una invitación a despertar, a mirar con ojos nuevos y críticos las herramientas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Porque solo siendo conscientes de hacia dónde podríamos dirigirnos, podremos decidir como individuos y como sociedad si ese es realmente el destino que deseamos. Quizás el verdadero peligro no sea la tecnología en sí misma, sino nuestra pasividad ante ella, nuestra tendencia a aceptar cada nueva función, cada nueva intrusión en nuestra intimidad, cada nueva dependencia, sin cuestionarnos hacia dónde nos lleva todo esto. La pequeña grieta digital que experimenté con aquella misteriosa referencia a amara.org tal vez sea una invitación del universo a despertar antes de que estas posibilidades extremas se conviertan en nuestra realidad cotidiana. Una llamada a mantener vivo el fuego de la conciencia en un mundo cada vez más mediado por algoritmos. Me pregunto a menudo qué visión del ser humano tienen quienes diseñan las tecnologías que usamos a diario. ¿Qué imagen del futuro persiguen? ¿Qué valores guían sus decisiones? Porque no nos engañemos, detrás de cada línea de código, de cada interfaz, de cada función aparentemente neutral, hay una filosofía implícita, una concepción de lo que somos y de lo que deberíamos ser. Las grandes corporaciones tecnológicas están modelando una humanidad que parece obsesionada con ciertos valores: eficiencia, optimización, productividad, rendimiento, crecimiento constante. Una humanidad que mide su valía en métricas, en datos, en resultados cuantificables. Observo con cierta tristeza cómo la atención, ese recurso tan precioso y limitado que tenemos los seres humanos, se ha convertido en la moneda de cambio de la economía digital. Todo está diseñado para capturarla, retenerla, monetizarla. Aplicaciones que nos mantienen enganchados durante horas, notificaciones que interrumpen constantemente nuestro flujo de pensamiento, algoritmos que compiten ferozmente por cada segundo de nuestros días. Y en este culto a la eficiencia y la atención, ¿qué sucede con el misterio? ¿Qué espacio queda para la contemplación, para el asombro, para ese no saber que ha sido siempre el origen de la verdadera sabiduría? El mundo que se está creando digitalmente parece no tener lugar para lo impredecible, para lo inefable, para lo que no puede ser reducido a datos o expresado en algoritmos. Un mundo donde todo debe ser claro, explícito, medible, optimizable, donde no hay espacio para la ambigüedad, para la paradoja, para ese sagrado terreno intermedio donde habita lo más profundamente humano. Me preocupa una civilización que parece avanzar hacia la eliminación de todo lo que considera ineficiente: el tiempo muerto, el silencio, la espera, la incertidumbre, el error, la duda. Todos esos espacios que, irónicamente, son los que han permitido históricamente los mayores saltos creativos, las transformaciones más profundas, los descubrimientos más significativos. ¿Qué tipo de seres humanos estamos cultivando en este entorno digital? Personas pacientes o ansiosas, contemplativas o dispersas, capaces de profundidad o condenadas a la superficialidad, soberanas de su atención o esclavas de algoritmos diseñados para secuestrarla. El mundo que las corporaciones tecnológicas están creando parece estar diseñado para un ser humano ideal, adaptable, infinitamente productivo, constantemente conectado, siempre dispuesto a compartir sus datos, a actualizar sus dispositivos, a subir de nivel, a optimizar cada aspecto de su existencia. Un ser humano sin sombras, sin contradicciones, sin misterios. Un ser humano transparente para los algoritmos, predecible, clasificable, influenciable. Un ser humano reducido a patrones de comportamiento que pueden ser analizados, anticipados y moldeados.
¿Ese es el tipo de humanidad que queremos? ¿Una especie domesticada por sus propias creaciones, tan eficiente como previsible, tan conectada como desconectada de su propia profundidad? Lo que más me inquieta es la progresiva desaparición de lo interior, de ese espacio sagrado donde cada uno se encuentra consigo mismo, con su verdad, con su misterio. Un espacio que no puede ser digitalizado, cuantificado ni monetizado. Un espacio que, precisamente por eso, resulta invisible e irrelevante para la lógica dominante. Y sin embargo, es en ese espacio interior donde reside nuestra verdadera soberanía. Es ahí donde podemos encontrar respuestas que ningún algoritmo puede ofrecernos. Es ahí donde habita esa parte de nosotros que ningún sistema de vigilancia, por sofisticado que sea, podrá jamás cartografiar completamente. Aquella grieta digital, aquella extraña referencia a amara.org que apareció en mi transcripción, tal vez fue un recordatorio de que aún hay algo en nosotros que escapa al control, algo impredecible, algo que no encaja en los patrones establecidos, una manifestación de esa parte de lo humano que se resiste a ser completamente codificada. Y quizás ahí resida nuestra mayor esperanza. Frente a este panorama que he dibujado, ¿qué opciones tenemos? ¿Cómo preservar nuestra humanidad en un mundo cada vez más mediado por algoritmos? ¿Cómo mantener viva la llama del espíritu en una era de creciente digitalización de la experiencia? Lo primero, creo yo, es despertar, tomar conciencia, mirar con ojos nuevos las tecnologías que usamos a diario y preguntarnos, ¿qué estoy entregando a cambio de esta conveniencia? ¿Qué partes de mi ser estoy cediendo, quizás sin darme cuenta? ¿A qué estoy diciendo sí cada vez que acepto unos términos y condiciones sin leerlos? Despertar significa también reconocer nuestra adicción, porque muchos de nosotros hemos desarrollado una relación adictiva con nuestros dispositivos. Revisamos compulsivamente nuestras notificaciones, sentimos ansiedad cuando nos quedamos sin batería, experimentamos el síndrome de la vibración fantasma en nuestro bolsillo. Nombrar esta adicción es el primer paso para recuperar nuestra libertad frente a ella. El segundo paso es observar, convertirse en testigos atentos de nuestra relación con la tecnología, notar cómo nos sentimos antes, durante y después de usar nuestros dispositivos, percibir qué aplicaciones nos dejan energizados y cuáles nos dejan agotados, identificar qué contenidos elevan nuestro espíritu y cuáles lo deprimen o dispersan. Esta observación atenta nos llevará naturalmente hacia el tercer paso, recuperar soberanía. Soberanía sobre nuestra atención, sobre nuestro tiempo, sobre nuestros datos, sobre nuestra intimidad. Establecer límites claros. Decidir conscientemente cuándo conectarnos y cuándo desconectarnos. Elegir qué compartir y qué mantener privado. Determinar qué apps realmente necesitamos y cuáles podemos eliminar. Recuperar soberanía significa también diversificar nuestras fuentes de información, de conexión, de conocimiento. No depender exclusivamente de las grandes plataformas digitales que, por su propia naturaleza, están diseñadas para extraer nuestros datos y mantener nuestra atención cautiva. Y quizás lo más importante, mantener viva la llama del alma. Cultivar espacios y prácticas donde lo digital no intermedie nuestra experiencia. Momentos de silencio absoluto, sin pantallas, sin notificaciones, sin interrupciones. Encuentros presenciales profundos con otros seres humanos. Contacto directo con la naturaleza, prácticas contemplativas que nos devuelvan a nuestro centro. Debemos recordar que la tecnología es una herramienta, no un fin en sí misma. Una herramienta debería estar al servicio de nuestra evolución como seres humanos, no al revés. Una herramienta que deberíamos poder tomar y soltar con libertad sin convertirnos en sus esclavos. En este mundo de creciente vigilancia y control algorítmico, mantener espacios de libertad interior se convierte en un acto de resistencia. Espacios donde podamos pensar por nosotros mismos, sentir por nosotros mismos, decidir por nosotros mismos. Espacios que ningún algoritmo puede predecir porque están enraizados en esa dimensión misteriosa e inefable que llamamos espíritu. No se trata de rechazar la tecnología ni de demonizarla. Se trata de relacionarnos con ella desde un lugar de conciencia, de discernimiento, de libertad. De preguntarnos constantemente, ¿esta herramienta me acerca o me aleja de mi verdadera esencia? ¿Me ayuda a evolucionar o me mantiene atrapado en patrones limitantes? ¿Amplía mis posibilidades como ser humano o las reduce?
Aquella extraña interferencia que experimenté, aquella grieta digital que me permitió vislumbrar por un instante los mecanismos ocultos que operan tras nuestras pantallas, fue para mí un llamado a despertar, una invitación a cuestionar lo que daba por sentado, a observar con ojos nuevos mi relación con lo digital, a recuperar mi soberanía como ser humano. Y es esa invitación la que ahora comparto con ustedes, queridos oyentes. El sistema en el que vivimos está diseñado para convertirnos en patrones predecibles, en consumidores perfectamente categorizados, en generadores de datos cuantificables y rentables. Pero hay algo en nosotros que se resiste a esa reducción, algo que anhela libertad, autenticidad, misterio, trascendencia. Ese algo es lo que llamamos alma, y mientras sigamos alimentándola, cuidándola, escuchándola, ningún algoritmo podrá capturarla por completo. Ningún sistema de vigilancia podrá cartografiarla exhaustivamente. Ninguna inteligencia artificial podrá replicarla a la perfección. El alma humana sigue viva, y mientras sigamos preguntando, reflexionando y despertando, no podrán codificarlo todo. En este podcast, El Lado Espiritual, nos proponemos justamente eso, mantener encendida la llama del espíritu en un mundo cada vez más digitalizado. Explorar juntos esa dimensión de nuestra existencia que trasciende los algoritmos, los datos, las métricas. Recordarnos mutuamente que somos mucho más que nuestro rastro digital, que nuestro perfil de usuario, que nuestra huella de datos. Los invito a acompañarnos en este viaje de exploración, de cuestionamiento, de despertar. Un viaje hacia el corazón de lo que realmente somos, más allá de las etiquetas, más allá de las categorías, más allá de los patrones predecibles. Porque en el silencio entre tus pensamientos, en el espacio entre tus respiraciones, en ese lugar íntimo donde nadie más puede entrar, sigue latiendo el misterio irreductible de tu ser. Y mientras ese misterio permanezca vivo, seguiremos siendo libres. Gracias por escuchar este primer episodio de El Lado Espiritual. Nos encontramos en la próxima entrega, donde seguiremos explorando esas grietas por donde se cuela la luz en nuestro mundo cada vez más digitalizado. El alma humana sigue viva, y mientras sigamos preguntando, reflexionando y despertando, no podrán codificarlo todo.